Hola, hola a todos, a todas, a todes. Espero que estén bien y que esta sesión sea una ocasión para seguir pensando juntos sobre otras formas de hacer cultura, de concebir el disfrute, el goce, la producción y la distribución de bienes culturales comunes y de desafiar, digamos, el estado de cosas actual, el statu quo de la propiedad intelectual, que es de algún modo lo que Juan Pablo y yo estaremos hoy conversando con ustedes. A mí me da muchísimo gusto estar con Juan Pablo, con quien he coincidido en varios espacios a lo largo del tiempo. Ustedes tienen la biografía de Juan Pablo en el programa del seminario. Solo quisiera decir que hay bueno, él es escritor, es filósofo, con un gran sentido del humor, le interesa la ciencia ficción, ¿no? Ha escrito un libro que ya desde el título me hace reír, que se llama Kant y los extraterrestres, por si lo quieren buscar. Y sobre todo en los últimos años, ha sido coordinador de un sitio que se llama aparatosifi.press, que ahorita les ponemos en el chat, que es una biblioteca de acceso abierto que recupera, edita, comparte y experimenta contextos de ciencia ficción. Dice, escritos entre el Río Bravo y el Suchiate, o sea, en México, ¿no? Y hay una tradición de la ciencia ficción en nuestro país que es un poco invisible, un poco oculta, y es bien interesante los procesos textuales que echan a andar en este espacio, se los recomiendo también mucho. Hemos coincidido, Juan Pablo y yo, en el rancho electrónico, en alguna conversación sobre traficantes de sueños, de quienes hablará hoy. Hemos estado en alguna cooperativa o colectivo de escritura colectiva temporal en el cráter invertido, también haciendo ejercicios, preguntándonos qué pasa cuando las personas se reúnen para escribir juntas. Y en general tenemos una como afinidad sobre la búsqueda de otra política de la edición y de los espacios de aprendizaje colectivo. Entonces, pues bienvenido, Juan Pablo, me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, Vivian, y gracias por la invitación. Y como le contaba a Julieta, para mí pues es muy interesante estar aquí, donde ha hablado mucha gente a la cual yo he leído para entender este tipo de temas, como el copyleft o los comunes digitales, como que ya sé que estuvo por aquí Alberto y tal. Y lo que les proponía no es un gran reformateo, simplemente en el Zoom, en la parte derecha hasta arriba, en su mano derecha, en la izquierda de la pantalla, en la parte que dice vista, les propongo que en lugar de tener palomeado donde dice hablante, tengan palomeado donde dice galería. Y lo único que pasa allí es que se reduce un poco el efecto narcisista de terror que tiene el Zoom, que es ponerlos en primer plano cada que hablan y estar más preocupados por si salen despeinados que por lo que están diciendo. Entonces, si nos ponemos todos en galería, creo que nos vemos y se diluye un poco pues sí, como este narcisismo que creo que de repente impide mucho como charlar y impide mucho ver a los demás. Es un recurso muy chiquito. Eh, y pues sí, como que hay coincidencias interesantes y no sé, a mí también me emocionó mucho que me invitara Vivian y espero que nos sirva esta sesión para pensar cosas que veníamos dándoles vuelta desde hace bastante. Pues empezamos, Vivian. Bueno, preparé una mini presentación porque yo sé que Zoom más PowerPoint es lo más matapasiones de este mundo, así que espero solo compartirlo en algunos momentos para que vean
las imágenes de ciertas licencias y podemos ir entendiendo la parte más técnica de esto, que es en realidad lo que yo llamaría una gran revolución cultural, que es justamente las licencias copyleft, Creative Commons y otras licencias libres que desafían, que son alternativas a las estructuras actuales, las dinámicas y las legislaciones de la propiedad intelectual, y que permiten precisamente proteger, cuidar, poner en circulación estas producciones culturales hechas desde otra lógica, desde otras economías, desde la cooperación, ¿no? Y que lamentablemente, aunque se han viralizado mucho en los últimos 35 años, todavía hay un montón de gente que no las conoce, ¿no? Porque vivimos, digamos, bajo el imperio de la otra lógica de la propiedad intelectual. Entonces, en esta sesión nos estaremos... Vivian, sí, perdón, sí, ¿quieres ponerlo en pantalla completa? ¿Sabes qué? Es que no los veo y para mí es Okay. importante un poco ir viendo las reacciones, Okay, porque bien, si no siento que soy una caja parlante. Pero ¿lo ven bien o prefieren que lo ponga en pantalla completa? ¿Lo puedo hacer un poquito más grande? Yo creo que ahí sí alcanzo a leer sin problema, Vivian. Sí, sí se Si lee lo bien. haces un poco más grande está bueno, pero sí se alcanza a leer. Sí, sí se lee bien. Ok. Bueno, entonces, para empezar, a mí me gustaría nada más decir que quiero retomar una de las preguntas fundamentales de la sesión de Alberto, hoy que es la última sesión de contextualización del seminario, para ir haciendo un cierre, ¿no? Y esta pregunta era qué tipo de infraestructuras necesitamos para producir más cooperación, más libertad, más autonomía, más creatividad, más alegría colectiva. Dice un centro social Ocupa, que se llama La Casa Invisible, que está en Málaga y que tiene esta frase nacida desde las resistencias, ¿no? En toda ciudad y en toda época existen bandas, fuerzas sociales, colectividades que se niegan a plegarse a las miserias del trabajo sometido, a los tiempos de la producción y al mercado, a los designios de la disciplina y la competencia. Entonces, yo creo que el copyleft es justamente, junto con las licencias Creative Commons y otras licencias no legisladas, son una de esas infraestructuras que nos permiten pensar con otros. O para decirlo con una idea que me gusta mucho de Ivan Illich, el copyleft es una herramienta convivencial. ¿Qué significa? Voy a dejar de compartir porque me interesa mucho que nos veamos, más que estar viendo la pantalla. Una herramienta convivencial, dice Ivan Illich, es una herramienta que no te somete ni somete a otros, sino que al contrario produce acuerdos comunitarios sobre su uso. A diferencia, digamos, de las herramientas tecnológicas, ¿no? Como Zoom o como Facebook o como Instagram, que producen cada vez más dependencia, ¿no? Y cuyo control está absolutamente fuera de nuestras manos, el copyleft es una herramienta que permite generar acuerdos entre las comunidades de usuarios, ¿no? De lectores. Tú me puedes interrumpir, Juan Pablo, si digo una barrabasada, si quieres Sí, nos apuntar vamos algo. interrumpiendo sin pudor. Síguele, hombre. Yo sé. Ahí, vamos a estar haciendo aquí una especie de jam y de improvisación yacera para la conversación. Ustedes también, por favor, si de pronto hay algo que les escandaliza o les entusiasma de esta sesión, pueden interrumpirlos. O si algo no se Levantando la manita. entiende, también tomen la palabra, ¿no? Se nos quebrará el esquema de tiempo que teníamos muy puesto, pero no estará tan mal que eso suceda. Exacto, también creo que es importante que vayamos allí improvisando sobre lo que surja en la conversación. Y también quería decir antes de empezar, para quienes no saben nada del copyleft, ¿alguien ha usado licencias copyleft o sabe lo que es el copyleft? Digamos, antes de que yo me arranque para ver un poco en qué estamos, nada más pueden hacerme así con la cabeza o decir no. Daniel sí, Sol no, ok, Ana algo, Fernando no, ok, bueno,
más o menos, dicen por allí. Ok. Bueno, entonces el copyleft yo creo que es algo más que una herramienta, además de ser una herramienta convivencial, porque ha sido en los últimos 35 años que tiene ya de uso, de vida realmente existente como herramienta viable el copyleft, es también un espacio de operaciones culturales y sociopolíticas mucho más complejas, que no es solo permitir que se descarguen gratuitamente o libremente, para decirlo en términos correctos, ciertos recursos o ciertos materiales de Internet, ¿no? Sino que es una forma de coproducción y de circulación del conocimiento, de las tecnologías, de la cultura, de los saberes, entendidos como bienes comunes. Y eso ha ido creando a lo largo de estos 35 años, alrededor del copyleft y otras licencias, amplias redes de colaboración, que eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Que han ido nutriendo un debate mucho más amplio sobre los monopolios que ha propiciado la propiedad cultural, ¿no? A ver, alguien dice, Michelle, un ejemplo de herramienta convivencial más o menos común todavía en la ciudad es el molino. Llevar nuestras semillas a los molinos de la colonia. Me gusta, en mi colonia no sé si hay un molino, pero sí, el molino sería una herramienta convivencial. Las bibliotecas públicas son una herramienta convivencial, porque lo que permiten es que los usuarios de la biblioteca entren y salgan cuando quieran, autogestionen su conocimiento sin necesidad de un programa, digamos, muy vertical, muy dirigido. Es gratuita, ¿no? No hay que pagar por su uso. Un libro se puede tomar y dejar cuando uno desea. Y en ese sentido, el software libre, que se encuentra en el origen del copyleft, también sería una herramienta convivencial, digamos, de la era de la información, ¿no? Entonces, a ver, dame 2 segundos ahí, Vivian. Sí, ¿Qué venga, tal que radicalizamos nuestra idea? O sea, pusiste tú una idea muy fuerte de herramienta convivencial, que es la de Illich, que es aquella que nos fuerza a producir acuerdos comunitarios. Entonces, cuando una biblioteca pública está gestionada por el Estado, de alguna manera el acuerdo social que nos dice cómo tiene que funcionar esa biblioteca pública está dada. Entonces, una herramienta convivencial en última instancia es un poco lo que Alberto les contó sobre la propiedad común de la infraestructura, que va a obligar a la gente que comparte la propiedad de esa infraestructura, a las personas que tienen un bien común en relación a esa infraestructura o a ese objeto, a generar acuerdos. Y solo para generar una primera provocación, hay muchas bibliotecas públicas en la Ciudad de México que haríamos bien en ir a ver si funcionan y apropiarnos de ellas como usuarios, porque están bastante abandonadas en bastantes rincones y solo vemos las bibliotecas públicas centralizadas como la Vasconcelos o cosas por el estilo. Un poco para ir apuntalando hacia lo que vas, ¿no? Que es de qué manera la concepción del software que está en el copyleft empuja con ciertos principios este carácter de herramienta convivencial, porque va a partir de un acuerdo, y a lo mejor la palabra acuerdo y contrato pueden ir resonando en la charla que vamos a tener hoy. Interrupción abrupta, pero a ver, te dejo. Buenísimo, me encanta. Y ahora vamos a eso. Voy a hablar del software libre y eso nos devuelve algo a lo que José Miguel ha estado volviendo mucho e insistiendo mucho, que es romper con esa separación entre la producción, la gestión, la distribución y los acuerdos alrededor de la producción cultural, ¿no? Y el copyleft surge junto con la ética hacker y el software libre en la era de la revolución de las tecnologías de la información. Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque es esta nueva dinámica que permite estas otras tecnologías la que produce una forma de cooperación incluso a distancia que se hace posible. Para decirlo muy rápido, voy a decir cosas muy generales. Yo no soy programadora y esta no es una sesión sobre programación, pero el software libre es un tipo de programación colaborativa que en términos generales permite que los usuarios, otra vez,
tengan la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar un programa. Es interesante, cuando pensamos en software libre, pensar si lo podemos trasladar a la producción cultural. Ahí donde dice software libre, podemos poner una obra de teatro, una producción cultural, en fin, ¿no? Solo para ir pensando en esos procesos de co-creación. Y es un tipo de producción que no separa la programación de sus usuarios, sino que los contempla como parte del proceso, como co-creadores, como coprogramadores, como coproductores. Los usuarios, tanto individualmente como de forma colectiva, controlan el programa y lo que hace. Y eso nos devuelve a lo que acaban de decir Sofía y Juan Pablo, justamente sobre la herramienta convivencial. Entonces, cuando los usuarios no controlan el programa o no deciden sobre su gestión, decimos que ese programa no es libre, sino privativo, ¿no? Y un programa que no es libre controla a sus usuarios y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta un instrumento de poder, es decir, una herramienta no convivencial, ¿no? Y eso pues quedó clarísimo con el pánico universal que produjo la caída de Facebook hace unas semanas, ¿no? Donde descubrimos, o se puso al descubierto, nuestra inmensa dependencia de herramientas que nos han quitado una enorme autonomía, que no gestionamos, sobre las que no tenemos acuerdos, ni control, ni conocemos. Por eso, chicos, lo que sigue es que tenemos que aprender a programar. Esa es la verdadera revolución. Sí tenemos que empezar a poder gestionar también esta herramienta que además está en nuestra vida cotidiana toda, ¿no? Yo ya lo intenté un par de veces, ya creo que no estoy en edad de aprender a programar, pero creo que esa es una labor de aprendizaje colectivo que también debería estar en nuestro horizonte, ¿no? Es algo que hace el Rancho Electrónico, por cierto, da un montón de cursos, talleres, de cuota voluntaria, en fin, de programación, sobre todo usando programas de código abierto, ¿no? Bueno, este hermoso mundo del software libre desde el principio vivió amenazado por las grandes, digamos, fauces del mercado, ¿no? Para decirlo abiertamente. Y lo que sucedía es que estos programas creados colectivamente y que se dejaban en el mundo, digamos, navegando de manera libre con dominio público, eran fácilmente apropiadas por las grandes corporaciones o las compañías de la información. El concepto de copyleft fue concretamente desarrollado, y ahora sí quiero compartir rapidísimamente mi pantalla para que conozcan al gurú del software libre, que es Richard Stallman, que ya desde su gestualidad y ropa nos habla del espíritu de Richard Stallman, que es un programador que en los años 80 estaba haciendo un programa que le pidió una compañía para, pues, conocerlo, ¿no? Un programa de software. Y Richard Stallman generosamente les prestó, les dio el programa con una licencia de dominio público, que es lo que él hacía, ¿no? Si yo programa con herramientas de otros, pongo mi programa a disposición de todos. Lo que hizo la compañía fue mejorar el programa, modificarlo, hacerlo funcionar mejor, y cuando Stallman les pidió acceso al programa para ver las mejoras, no se lo permitieron. Y le dijeron que no, pues que ya no se podía porque ya era de la compañía que se llamaba Symbolics, por cierto. Y entonces Stallman dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha hecho esta compañía? Ha hecho privado lo que era de todes. Se apropió, como se apropian las inmobiliarias de los bosques, ¿no? Por ejemplo, de las orillas, de las playas, ¿no? Y las privatizan. Las playas privadas pues, son un escándalo, ¿no? Porque pues, el mar es de todos, las playas también. Y entonces él empezó a hacer una militancia y un activismo muy fuerte, todo un movimiento en defensa
de eso que se llamaba dominio público, pero que él se dio cuenta que estaba muy desprotegido. Para avanzar, lo que hacen las licencias copyleft es, y surgen por eso, es proteger los bienes comunes para que sigan siendo comunes, no privados, permitiendo a cada comunidad de co-creadores, individuales o colectivos, dependiendo de sus decisiones, cómo se puede usar ese recurso, cómo se puede usar ese bien del conocimiento, esa producción cultural. Entonces, cada creador puede permitir que se generen o no obras derivadas de sus libros, de sus películas, de sus piezas, de sus programas. Puede permitir o no que se fotocopien total o parcialmente, que se descarguen libremente entre iguales, ¿no? Lo que se llama el peer-to-peer, descargar entre iguales, que se redistribuyan en otros soportes, que se modifiquen o no, que mantengan o no la atribución a sus creadores, bajo la promesa, esto es importante, de que no lucrarán con el regalo. Aunque algunas, como veremos en Creative Commons, algunas licencias permiten incluso la comercialización de estos programas, libros o producciones culturales. Es decir, lo que busca el copyleft es que no se privatice, sino que se permita que siga circulando libremente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok. Me gustaría decir un par de cosas más, estamos un poco sobre el tiempo, pero de algún modo lo que hace el copyleft es proteger los bienes comunes, les decía, ¿no? Y entendemos, y la ética hacker también. Porque lo que estaba haciendo, digamos, esta compañía que se apropió de un programa de dominio público es lo que Stallman llamó acaparamiento del software, ¿no? Pues acumular, acaparar. Esto es para mí y no se lo comparto a nadie, y para compartirlo, pues en realidad lo que van a hacer es pagarme. Y la ética hacker se funda en una idea de la libre circulación del conocimiento, que sería una forma de bien común como los bosques, la tierra, el agua, la lengua, que es un código compartido entre nosotros, aunque hay gente que ya está patentando palabras. La palabra loft, por ejemplo, está patentada. Si yo la uso en un comercial o en un anuncio, tengo que pagar por usar la palabra loft, que es un concepto que está siendo privatizado, y justamente por eso surge el copyleft, ¿no? ¿Cómo que vamos a privatizar las palabras? ¿Nos vamos a quedar mudos en algún momento? ¿Vamos a tener que pedir permiso para hablar? Esos excesos, ¿no?, de la comercialización y de la ambición lucrativa, lo que hacen es quitar a las plazas públicas, a las calles, a las historias, al idioma, al lenguaje, a la producción cultural, su carácter de bien común. Entonces, para la ética hacker, a la que pertenece Stallman, para los procomunes, todo conocimiento, así se trate de la obra más individualmente inspirada en la mejor noche de nuestras vidas, siempre es el producto, y eso lo platicaba con Juan Pablo, que le parecía muy importante que desafiáramos también la idea de autoría y de autor, es el producto de una compleja red de relaciones históricas, sociales, de intercambio de conocimiento y de saberes que nos preceden. Es decir, y aquí introducimos una idea también bastante radical sobre la producción cultural. Ningún acto de transmisión cultural se hace en solitario. Siempre escribimos con palabras prestadas, para decirlo en términos de quienes escribimos, pues, ¿no? O circulamos imágenes prestadas. Cuando escribimos y creamos, somos una multitud, ¿no? Somos los libros que hemos leído, la música que hemos escuchado, las bibliotecas públicas a las que hemos accedido, las conversaciones que hemos tenido con otros, los saberes que nos han transmitido otros. Entonces, cada creación cultural, cada programa es un acto colectivo, en última instancia. Esa es, digamos, la idea que nos interesaba mucho poner aquí en circulación.
Es un producto de ensamblajes múltiples, ¿no? Y detrás de ellos hay una inmensa cantidad de otras historias y personas y creaciones que están involucradas. Y para terminar, me gustaría decir, bueno, no quería dejar pasar la ocasión de poner a Mickey Mouse que lo que está sucediendo es que en la revolución digital el Internet es un tipo global de comunes digitales, como lo dice Alberto López Cuenca. Es decir, que por sus propias dinámicas técnicas ha exacerbado, como todos ustedes saben, la posibilidad de la copia instantánea, el remix, el traslado de grandes cantidades de información de un lado a otro. Es decir, todas esas dinámicas que son históricamente culturales son las que se funda la cultura, ¿no? Que es el préstamo, el tráfico, para decirlo en términos así, bien ilegales, ¿no? El cover, ¿no? Digamos, Shakespeare lo que hizo fue hacer covers de los mitos griegos, ¿no? Para hacer otras, para actualizarlos, para traerlos al presente. Pero, ¿qué sucede? Que las grandes corporaciones como Walt Disney, que ha sido muy, muy, muy nociva, digamos, en los últimos años con una carrera frenética para hacer cada vez más inaccesible la producción cultural y endurecer las legislaciones, a pesar de ser una compañía que ha abrevado de la cultura popular todo el tiempo, digamos, Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi, hasta Pocahontas, ¿no? Provienen en gran medida de la cultura popular, ¿no? De la memoria colectiva, de las historias infantiles. Pero cada vez que alguien quiere usar la imagen de Mickey Mouse, puede ser sometido, como de hecho en la historia del arte contemporáneo hay un montón de ejemplos, a juicios larguísimos, complejísimos. Y sucede que cada vez que Mickey Mouse se va a volver dominio público, entran en un lobby en todas las legislaciones del mundo para extender el tiempo de privatización del ratón, digamos, ¿no? Para que nadie pueda usar sus orejas ni ponerlo en la fachada de su guardería, que es algo que pasa mucho en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y entonces a eso se le ha llamado el Mickey Mouse Protection Act, de manera peyorativa, que en realidad es una legislación. En México el dominio público era de 50 años, es decir, que después de 50 años cualquier obra podía ser distribuida, copiada, leída, descargada por cualquier persona. Eso es dominio público. Ahora es de 100 años. Lo mismo sucede en Colombia y según entendí es por la obra de García Márquez. Lo voy a dejar hasta ahí. Ajá. Justo quiere hablar Daniel, que es de Colombia. ¿Va? Bueno, justo hablando de Colombia, eso de que la extendieron todavía está ahí a medias, es que nuestro presidente de la economía naranja es un desastre, pero bueno, eso afortunadamente los artistas colombianos estamos ahí peleando. Pero justo eso que estás diciendo de Mickey Mouse, en Colombia había un jardín de niños, aquí le llaman igual, ¿no? Una guardería, ¿no? Pintaba así con Mickeys y así con Disney. Pues bien, para que los niños y niñas vayan y disfruten su estancia en la guardería, ¿no? Pues Disney se fue en contra con una pelea legal contra una guardería en un pueblo, es decir, una guardería rural. Es decir, son densos, son muy densos. Solo quería sumar eso para que entendamos la magnitud del problema de pues, la ley Mickey Mouse. Y bueno, Si quieres, y después participamos. Si quieres ahí retomo, Vivian. Y hay que pensar qué le vamos a cortar porque vamos colgados de tiempo, pero de los textos que que propusimos para que leyeran, ahorita que cuenta el compañero lo de la ley Mickey Mouse y el ejercicio de persecución por usar este icono, o sea, uno de los primeros puntos que va a poner en primer plano el Internet es algo que está en un documental que les recomiendo muchísimo, que se llama Everything is a Remix. Todo es una remezcla, ¿no? Para ponerlo en un eslogan breve.
Y ahorita que contabas lo de la persecución a los jardín de niños que usa Mickey Mouse, no sé cómo le sonó esta frase de Wu Ming, ¿no? Las licencias abiertas, está en el primer texto, las licencias abiertas están en todas partes y de seguir la tendencia podrían convertirse en el paradigma de un nuevo modo de producción en el cual la cooperación social, ya existente y visiblemente desplegada, se libere del control parasitario, la expropiación y la renta de la que se benefician los altos potentados industriales y corporativos. Esta tendencia, esto que dice Wu Ming, es lo que no pasó. Y lo que no está pasando. Entonces, yo creo que hay cierta vigencia en lo que queremos contarles hoy, porque si retomamos el surgimiento del copyleft en esta historia que les cuenta Vivian de Richard Stallman, y más o menos la leyenda cuenta que en algún momento coinciden en el MIT la gente de Microsoft, la gente de Apple y Richard Stallman, ¿no? Y Stallman dice, no podemos hacer que el sistema operativo sea privado, esto tiene que conformar algo así como un espacio público. Y un poco pasa por esta anécdota que cuenta Vivian. El asunto es, y a mí me gusta contarme esta historia, cuando se empieza a desarrollar el Internet, los sitios web y las herramientas que ahí se alojan, es como estar en un territorio ignoto, como estar en una nueva isla y tener que empezar a hacerla habitable. Entonces, muchas de las líneas de código para programar resulta como más práctico compartirlas, porque si tú compartes algo, te lo ponen de vuelta, ¿no? Para al poner una imagen, hacer, yo que sé, un GIF en tu página web, lo que se les ocurra. El asunto es que ese Internet que en sus orígenes propiciaba muchísimo el compartir los códigos de programación, no es el Internet que vivimos ahora, que es, pues, no sé, un fuerte centro comercial con distintas plataformas en las que la ley de copyright ha vuelto a cobrar fuerza, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que estamos tratando de barajear hoy es esto de cómo empujar un emprendimiento crítico, un emprendimiento cultural que por lo menos se pregunte por la validez en la actualidad del derecho de autor, tiene como mucha actualidad, porque como cuenta la historia del compañero de la persecución del jardín de niños por usar a Mickey Mouse, el copyright no se fue como creía Wu Ming, sino que está aquí y a lo mejor lo que quiero decir es que no porque estén en juego estos procedimientos tecnológicos quiere decir que una ley de derecho de autor bastante anticuada con respecto a la reproductibilidad digital que pone Internet se vaya a caer. Es en realidad en la práctica, en los emprendimientos que realizamos, donde esto puede suceder. Y en ese sentido, pues el deseo de contarles acerca de otra manera de concebir la propiedad, quizá, dentro de los emprendimientos culturales, qué es lo que querríamos hacer hoy. Ahorita les contaba Vivian del copyleft. A ver, yo creo que no está de más memorizar las 4 libertades que propone el copyleft, que es el código se puede usar sin ninguna limitación. Hay una libertad de estudio. Se puede ver cómo está programado, por ejemplo, el Word que utilizan. Y se pueden redistribuir cuantas copias desees y se puede modificar de manera conveniente. Eso es lo que no podemos hacer con un programa de Microsoft o con un programa de Apple, y lo que sí podemos hacer con el software libre, que por ejemplo, del cual se estudia y se habla en el rancho electrónico. Ahora, yo creo que no voy a poder ser ni divertido y voy a ser un poco aburrido y a matar pasiones, porque yo también voy a compartir mi PowerPoint, que es una manera en la que más o menos puedo ir acompañando con imágenes lo que traduciendo algunos textos. Slideshow, start from the no. Entonces, después de que surge esto que se llama el copyleft, un poco hay un segundo momento, si el copyleft, si no me equivoco, la licencia será de los 80s o 90s, para los 2000s va a surgir como una sofisticación, podríamos decir, y una aplicación de esta manera, de lo que propone el copyleft, de que se pueden copiar los programas, se pueden modificar y se pueden compartir. Y esta modificación y esta divulgación para un más amplio espectro se va a llamar Creative Commons.
Creative Commons es, y voy a ir traduciendo del inglés porque no me gustaron las redacciones en español que propone la Wikipedia, es una organización sin fines de lucro americana y al mismo tiempo es una red internacional dedicada al acceso para fines educativos y a expandir el rango de trabajos creativos que están disponibles para que otros puedan crear algo a partir de esos primeros trabajos y al mismo tiempo puedan compartir lo que se creó como derivado de otros trabajos creativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, Creative Commons es esta organización non-profit, es esta red internacional que va a crear unas licencias que van a ser una alternativa al derecho de autor. Entonces, está Creative Commons fuertemente inspirado en el copyleft y en estas como posibilidades de compartir el código de programación. Si alguna vez han usado el código, o sea, le das select y le das copy y luego lo pegas en tu, ¿cómo se llama? En la terminal y empiezan a realizarse acciones en la computadora. La función de copiar y pegar es básica, como todos lo hemos visto en el Internet. Entonces, esta función de copiar y pegar que es tan de todos nuestros días en el uso de la web, de alguna manera es como uno de los rasgos de lo que yo llamaría una reproductibilidad digital, parafraseando ahí a Walter Benjamin, que pone en marcha el Internet, que pone en marcha el proceso de digitalización y que va a chocar de frente con el derecho de autor tradicional, que justo lo que prohíbe es la posibilidad de copiar una obra, ¿no? De fotocopiarla incluso, que es lo que hicimos en la escuela 1000 veces y tal. Entonces el Creative Commons va a pasar de una figura que está en el derecho de autor, donde hay un montón de derechos y que se reserva el autor y que se reserva el dueño del copyright, pasamos del All Rights Reserved, de todos los derechos reservados, a que quienes hacen una obra creativa puedan decidir qué se quieren reservar para sí mismos y qué libertades al mismo tiempo le quieren dejar a los usuarios de una obra creativa. No está de más que le demos una lectura a una cláusula de copyright para que se entienda el tono de lo que hace. Este está en un libro de Tusquets. Dice, no se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Y ahí vienen los artículos en los que se basa esto. Digamos que el copyright y las luchas por el copyright en Internet tuvieron un capítulo interesante que no está de más mencionar. Hay una de las últimas leyes de copyright que opera hoy en día en la web, es la Digital Millennium Copyright Act, la acta para el copyright del milenio digital, una cosa por el estilo. Y cuando surge esa, tenía una cláusula que es inquietante, que era inquietante por lo que prohibía. Prohibía que una obra literaria, por ejemplo, o un manual o un texto escrito, fuera leído en voz alta y se compartiera la grabación de ese texto leído en voz alta. Cuando las comunidades de ciegos se dieron cuenta de lo que estaba prohibiendo el acta del copyright del milenio digital, de inmediato se inconformaron, ¿no? Por primera vez estaba la oportunidad de empezar a compartir grabaciones de audiolibros, por ejemplo, y esta cláusula de copyright prohibía este tipo de posibilidades que la herramienta tecnológica hacía posible. Entonces, digamos que Creative Commons es también una página web, o es principalmente quizá una página web, donde ustedes pueden tener una licencia y pueden ponerle una licencia al trabajo creativo o a los productos que genere sus emprendimientos culturales, en la cual se le den ciertas, que no se compre por completo el derecho de autor y que por otro lado, en la que ustedes puedan decidir qué libertades, por decirlo de alguna manera, le van a dar a los usuarios de la mercancía cultural que produjeron, ¿no? Entonces, entrando a la página de Creative Commons, ustedes pueden diseñar su licencia. Este que está aquí a la izquierda con ese corte muy hipster es Lawrence Lessig, un abogado, un doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, que empezó a pelear
justo argumentando que el Internet estaba poniendo en cuestión y la reproductibilidad digital estaba poniendo en cuestión la actualidad de la vieja ley de derecho de autor. Y el que está a su derecha es un niño de 14 años, por aquellos días, por los 2000, que se llamó Aaron Swartz. Y entre los dos diseñan las licencias de Creative Commons. Y es Aaron Swartz, que desde muy chiquito fue programador, y les recomiendo un documental sobre él que se llama The Internet's Own Boy. Es Aaron Swartz el que programa una manera muy simple en la página de Creative Commons para poder diseñar la licencia que a ustedes les interesaría y que sería alternativa al derecho de autor. Ahora, las licencias Creative Commons, no me quedé con ganas, no quiero quedar con ganas de traducirles cómo están referidas en Wikipedia. Es una de varias posibilidades de licencias públicas sobre el copyright que permiten la distribución libre de una obra que, si no se le propusiera esta licencia, quedaría por default con una licencia de copyright. Una licencia Creative Commons se usa cuando un autor quiere dar a otras personas el derecho a compartir, usar y crear a partir de un trabajo que el autor ha creado. A ver, aquí donde voy poniendo el cursor es donde voy. Las licencias Creative Commons proveen al autor la flexibilidad. Por ejemplo, puedes escoger entre un uso comercial de una obra y protegen a las personas que las usan protegen a las personas que las usan o que redistribuyen la obra de un autor de preocupaciones como las violaciones de copyright, mientras en relación a lo que permiten estas licencias, para ya decirlo en síntesis. Entonces, es muy sencillo el diseño de las licencias Creative Commons y pasa por escoger estos 4 rubros, ¿no? La atribución, con el iconito ese de la atribución a la persona que creó la obra, establecer si los usos van a ser comerciales o no, si se pueden hacer obras derivadas o si se pueden compartir igual, ¿no? Digamos que en la atribución siempre el beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. Y entonces contrasten eso con las primeras líneas de: no se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, por decirlo con un poco de prisa. Entonces, siempre las licencias Creative Commons parten de la atribución al autor, y el autor entonces empieza a poder tomar decisiones. El beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. Esa sería una primera cláusula. Se puede hacer un uso comercial de este producto cultural o no. Y la siguiente cláusula: el beneficiario de la licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar copias literales de la obra y no tiene el derecho de producir obras derivadas. Es decir, la otra cláusula es: se pueden hacer obras derivadas o no. Y finalmente está esta última, ¿no? Que es la de compartir igual, que es clave, digamos, dentro de este imaginario de las licencias Creative Commons, donde el beneficiario de la licencia, como dice, tiene el derecho de distribuir obras derivadas bajo una licencia siempre idéntica. Es decir, si nosotros creamos algo a partir de la obra de alguien más, estaríamos obligados a utilizar el mismo tipo de licencia que le da la atribución, que por ejemplo no debe de poderse comercializar, etcétera, que el anterior producto. Y entonces, cuando uno entra a la página de Creative Commons, en esta funcionalidad que diseñó Aaron Swartz, va uno escogiendo, ¿no? Entonces, escoge uno la atribución al autor, esa está por default, y entonces quedan estas combinaciones, ¿no? Atribución al autor que reclama que se comparta de manera con la misma licencia que se tiene. Atribución en la cual, al autor donde no se pueden hacer obras derivadas. Atribución al autor donde se pueden hacer obras derivadas, se puede fotocopiar y compartir, pero no se puede hacer negocio con eso, ¿no? No se puede comerciar. Atribución al autor, donde no se puede hacer negocio con eso y se fuerza a todas las obras derivadas a que compartan con la misma licencia que tiene la primera obra. Atribución no comercial, atribución al autor, que es la sexta que estoy leyendo, donde no se pueden hacer negocio, digamos, con las obras derivadas ni con la
ni con el compartir de esta primera obra, y donde se prohíbe que se hagan obras derivadas. Y un poco como aclara el parrafito que está ahí abajo, la condición siempre viene por default, y la condición compartir igual, y la de no derivadas son incompatibles entre sí, ¿no? Porque si escoges que no se pueden hacer obras no derivadas, pues no tiene caso compartir igual, porque se prohibió lo de hacer obras derivadas, por un lado. Igualmente la condición de algo que es que las derivadas y el compartir tenga fines comerciales o no, es otro de los rasgos, digamos, opcionales en el diseño de estas licencias. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, de atribución no comercial, esa cosa, ni modo, cuando uno tiene prisa, de repente lo más fácil es lo que uno conoce, así que cuando salió esta versión digital del Kant y los extraterrestres, justo se quedó con esta licencia. Me interesa que vean las licencias. Está en la parte baja de la imagen que les estoy mostrando, después donde dice edición realizada con software libre, tipografías abiertas e imágenes de dominio público, publicada bajo la licencia Creative Commons, que entonces esta solo es reconocimiento, se exige el reconocimiento al autor, y se impide que se hagan negocios con esta. Y hoy que lo revisaba dije, bueno, vaya licencia tan conservadora que yo le puse a mi propio trabajo, porque en realidad me hubiera gustado ponerle atribución, quizá el no comercial, pero sin duda una compartir igual. O sea, me hubiera gustado ponerle atribución y compartir igual, quizá con la cláusula de que no se pueda sin fines comerciales. Pero sí, perdón, sí Échale, Vivian. permitirías las obras derivadas y que se modifique tu libro. Por supuesto, es un honor eso a su propia obra. Tenía yo ganas de contarles del documental este de Everything is a Remix, la historia de plagios a ciertas canciones, por ejemplo, de Led Zeppelin. ¿Y cuántas veces se ha sampleado la canción When the Levee Breaks por la historia del rap? Y cómo en realidad cuando uno ve el comienzo de When the Levee Breaks de Led Zeppelin, en realidad ellos mismos están plagiando a otra canción en la historia del blues. Es una historia vieja y creo que han escuchado mucho acerca de esto. Les pongo dos ejemplos más y yo también ya guardo silencio. Entonces, otro ejemplo, un libro de traficantes de sueños, que es este de 1000 máquinas que se citaba en la entrevista que les dejamos, que se propuso como lectura. Este, por ejemplo, es un libro que estuvo originalmente escrito en alemán. Entonces, Traficantes seguro tuvo que negociar los derechos del original para traducirlo, y en esos casos tienes que negociar con los que tienen los derechos de la obra original qué licencia le tienes que poner, ¿no? ¿Qué licencia le puedes poner? Y aquí ellos se deciden por, este es el otro formato que pueden tener las licencias, por reconocimiento, por un uso sin fines comerciales y sin obra derivada, ¿no? A mí sí me gustarían las obras derivadas de mi propio texto, ya como les comento, le voy a cambiar la licencia porque eso está muy conservador allí. Y tiene este formato la licencia que está por lo menos en la página legal de los libros, ¿no? Ahí está especificado en la parte baja, reconocimiento, debe reconocer los créditos de la obra de manera especificada, no comercial, no puede usar esta obra para fines comerciales y sin obras derivadas. Entonces, uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy es tratar de ponerle licencia a algo que vamos a escribir. Y a lo mejor, creo que me quedo con estos dos ejemplos, no sé si estés de acuerdo, Vivian. Tengo otro de un libro de traficantes de sueños, pero más bien tratemos de avanzar A ver, para los ejercicios. Y déjame solo mostrar una cosita más. sí, justo te iba a decir que si quieres no corras, porque estos ejemplos son muy, para algunos serán muy nuevos, ¿no? A lo mejor ahorita surgen dudas y preguntas. Ok, bueno, entonces, como dice Vivian, sin correr, les quería yo poner la nota que Traficantes de Sueños pone en sus libros. Leer los libros de Traficantes es interesante si se leen las primeras hojas, porque son tanto la página legal como la decisión de licencias, y luego una decisión de un emprendimiento cultural de presentarse a sí mismo. En una de las páginas al inicio de Traficantes
se lee así, ¿no? Colabora con la cultura libre. Desde sus inicios, Traficantes de Sueños ha apostado por licencias de publicación que permiten compartir, como las Creative Commons. Por eso sus libros se pueden copiar, distribuir, comunicar públicamente y descargar desde su web. Entendemos que el conocimiento y las expresiones artísticas se producen a partir de elementos previos y contemporáneos, gracias a las redes difusas en las que participamos. Están hechas de retazos, de mezclas, de experiencias colectivas, cada persona las recompone de una forma original, pero no se puede atribuir su propiedad total y excluir a otros de su uso o replicación. Sin embargo, la cultura libre no es sinónimo de cultura gratis. Producir un libro conlleva costes de derechos de traducción, edición, corrección, maquetación, diseño e impresión. Tú puedes colaborar haciendo una donación al proyecto editorial. Con ello estarás contribuyendo a la liberación de contenidos. Un poco como el ejemplo de una toma de postura adentro de un emprendimiento cultural por una manera de concebir la propiedad de los productos culturales, pero no solo la propiedad común de los productos culturales, sino poner en duda la propiedad individual que santificaba el derecho de autor y empezar a poner en primer plano que las obras se crean entre muchos y que siempre son producto de una red de relaciones que sería en general la cultura. Les comparto una licencia más. Esta está en... Este es un libro que publicaron en Traficantes que se llama La Carta de los Comunes. Es un libro que, por ejemplo, de otro que editó Traficantes, que sería Calibán y la Bruja. No están escritos por un autor y no está una editorial atrás importante gestionando el bestseller de un autor, como es Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que también editó Traficantes de Sueños, o Mil Máquinas de Gerald Raunic, sino que es este libro que se llama La Carta de los Comunes, que escribió un colectivo al interior de Traficantes dentro de un proceso de militancia, y entonces, por ejemplo, tiene quizá la licencia más, ¿cómo decirlo?, la que trata de deshacer la figura propietaria del autor de manera más fuerte, ¿no? Entonces, se exige el reconocimiento al autor, se pide que no se use este documento con fines comerciales, ya me equivoqué, porque la que permite el uso comercial es quizá la más radical y problemática, y exige que se comparta con la misma licencia, ¿no? Bueno, ahí van 3 ejemplos de lo que se puede hacer con las licencias Creative Commons. Y creo que hasta allí tenía yo en mi presentación de Creative Commons. Ahora, ya me acordé que tengo una cosa más que contar que había platicado con Vivian. Y sigo rapidísimo con mi presentación. Para mostrarles como la cara, a esto creo que sí es un poco más divertido. La cara, ¿qué diríamos? Como potente en términos políticos de este movimiento de construir licencias. Y para ejemplificarlo, yo siempre prefiero contar la historia de una de las personas más interesadas en los contratos, que es Sacher Masoch. Sacher Masoch, que escribió una novela que se llama La Venus de las Pieles, un escritor del siglo XIX, por el cual se le dio nombre a ese padecimiento que todos conocemos como masoquismo. El masoquismo es algo de lo cual se habla poco, tiene un rasgo característico que es el establecimiento de un contrato entre el masoquista y la persona que ama. Y en el contrato se establecen las cláusulas, sí, sin duda, de principios de crueldad bastante fuertes. Si quieren leer los, ¿cómo se llama?, los contratos de Masoch, están al final de este libro que se llama justo Presentación de Sacher Masoch. Pero pongo en el centro esta figura del contrato porque un poco el hecho de que se desnaturalizara el uso del derecho de autor como lo que default opera para los productos culturales y se empezaran a diseñar otras licencias, puso en primer plano el hecho de que ¿cómo decirlo? De que la hipótesis clásica en filosofía de Rousseau, de que la ley quizá derive de un contrato social y que uno podría hacer con sus usuarios, con sus clientes o con sus lectores un contrato sobre cómo queremos que se use culturalmente un producto. Así como el masoquista hace un contrato con su amada que establece los límites de la crueldad a la cual de un emprendimiento cultural, podríamos generar una propuesta de cómo queremos que se use lo que utilizamos, ¿no? Entonces, 2 caras de este asunto.
las licencias Creative Commons tienen una función legal, porque todas las cláusulas que establecen ya están dadas en el derecho de autor. Ayer le preguntaba al abogado de Wikipedia en México si eran reconocidas las licencias Creative Commons y me dijo, claro, en realidad las premisas que uno argumentaría legalmente ya están en el derecho de autor. Lo único que hace uno con la licencia Creative Commons es decidir cuáles quiere uno poner en primer plano y cuáles no, ¿no? De cuáles quieres prescindir, como por ejemplo quieres dar la posibilidad del derecho de copia, por ejemplo. Pero a lo que voy con este caso del contrato masoquista es que empezó a darse para los productos culturales una práctica que es que nosotros mismos podríamos inventar las licencias de nuestros productos. Es decir, esto quizá no tendría, no habría manera ante una corte, ante un abogado, con unos jueces, de reclamar que se hiciera válida nuestra licencia, pero sería justo como un contrato entre quien produce y quien consume un producto cultural. Un ejemplo es la licencia del Manifiesto Telecomunista, se las leo rapidísimo. Es una licencia de producción de pares y entonces empieza justo definiendo libertades. Usted es libre de compartir, copiar, distribuir, ejecutar, comunicar públicamente la obra, hacer obras derivadas. Un poco como muy similar a los rasgos de Creative Commons y de Copyleft, pero ellos dicen bajo las siguientes condiciones, ¿no? Un poco como en Creative Commons, se debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante, pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra. Se exige, como en una de las licencias de Creative Commons, compartir bajo la misma licencia, pero empiezan a surgir matices como este, y estos ponen en su licencia que esta obra no se puede usar con fines capitalistas. Dice, la explotación comercial de esta obra solo está permitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados y donde no existan relaciones de explotación. Todo excedente o plusvalía obtenidos por el ejercicio de los derechos concedidos por esta licencia sobre la obra deben ser distribuidos por y entre trabajadores. Bueno, alguien podría decir, y quizá tendría razón, de que lo que está aquí es una declaración de buenas intenciones, ¿no? No hay algo que jurídicamente obligue a esta última cláusula no capitalista. Pero lo que yo subrayaría de nuevo es esta manera de hacer pactos o contratos entre los productores culturales y los usuarios. En Aparato Sifi, que les contaba Vivian, hicimos algo un poco polémico, porque nos dedicamos a digitalizar textos y después a reeditarlos a la manera de EPUBs. Entonces, a pesar de que estamos digitalizando, consideramos las digitalizaciones ediciones nuevas, reediciones, y las tratamos como tales. Entonces, en los EPUBs que se hicieron tomando todo el texto, digamos, de la digitalización, los compañeros de Programando Libreros, que son los que nos ayudaron a hacer este trabajo, diseñaron su propia licencia y se las leo. Creo que esta es la licencia de un libro que se llama Su nombre era muerte, de Rafael Bernal. Y la licencia dice... Bueno, primero hay una cosa aquí interesante que no quería dejarles de compartir. Espérame, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. Ajá. Es que hemos hecho un acuerdo entre quienes concebimos el seminario, de sí darnos un espacio de descanso justo para que tus palabras sean recibidas con atención y entusiasmo. Entonces, si quieres, hacemos una pausa. Si terminas esto, hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos donde te hayas quedado, retomamos sin ningún problema. Aquí termino. ¿Alguien puede leer el párrafo que está en la página derecha? Porque a mí, por lo de compartir pantalla, no lo puedo ver. Gracias. El presente proyecto no posee fines de lucro directo o indirecto. Su único objetivo consiste en la promoción de la educación y la cultura, así como incentivar la investigación literaria y científica. Consecuentemente, los textos literarios utilizados en este proyecto se reproducen en los términos del artículo 148, fracción tercera de la Ley Federal del Derecho de Autor de México y bajo ninguna circunstancia... Si quieres, ahí la dejamos. Lo que quería era compartirles el artículo 148, fracción tercera de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es el que permite reproducir con fines educativos. Entonces, si quieren echar a andar un proyecto que quiera compartir contenidos y tenga una excusa para decir con la Ley de Derecho de Autor mexicana que no tienen por qué andarlos persiguiendo por compartir contenidos, esta cláusula ayuda.
Y alguien puede leer lo que está en la parte de abajo donde dice los archivos empleados para esta obra. A ver, si quieren yo. Porfa, Los Ay. archivos empleados para esta obra están bajo licencia editorial abierta y libre, Leal. Con Leal eres libre de usar, copiar, reeditar, modificar, distribuir o comercializar bajo las siguientes condiciones. A ver, es que no me está dejando pasar página, me lleva al carajo. ¡Ey, En ey! fin, de estas veces que te boicotea la programa. herramienta, pero en la segunda parte de la licencia dice, los productos derivados o modificados han de heredar algún tipo de Leal. Los archivos editables y finales habrán de ser de acceso público. El contenido no puede implicar difamación, explotación o vigilancia. Esta licencia la hicieron los compañeros de Programando Libreros. Se las quería enseñar porque esta cláusula de los archivos editables y finales habrán de ser de acceso público es algo que como editores ellos se inventaron, ¿no? Diciendo, a ver, si realmente vamos a tener un imaginario copyleft y de compartición del trabajo en el ámbito editorial, por ejemplo, lo radical sería no compartir el EPUB final, sino compartir todos los editables para que cualquiera pudiera ir y trabajar desde esos retazos básicos. Bueno, aquí me quedo con la presentación de Creative Commons y otras licencias.